Preguntas, dudas. Muchas. Bueno, empecemos. Bueno, en el programa que dejó la clase anterior. Ese problema es prácticamente indeterminado. Se lo dejé para que fueran adelantando, pero lo vamos a cubrir en detalle cuando veamos el tema de flexiones en vivo. Pero como estamos repasando, ahí les adelantarlo, ¿no? Ok. Bien, vamos a continuar entonces con el tema de esfuerzos cortantes, normales y de flexiones en vigas. Vamos a desarrollar un problema de ejemplo. El que les dejé lo vamos a ver, pero después que veamos el tema de flexiones en vigas, vamos a hacer esto paso a paso. ¿Ya todo firmado? Bien, vamos a resolver este problema en el que se nos pide encontrar los esfuerzos normales y cortantes máximos. Entonces vamos a sacarle todo el provecho posible al problema en el sentido de que, además de la información de esfuerzos normales y cortantes máximos, vamos a solicitar algo de información adicional en cuanto a cálculo se refiere. Entonces, si el problema está solicitando esfuerzos normales máximos y esfuerzos cortantes máximos, recordemos que ellos tienen una formulación para la cual nosotros debemos aplicar los conceptos. En cuanto a estas ecuaciones se refiere, ya esto lo habíamos derivado en la clase anterior. Entonces, si yo quiero los esfuerzos máximos van a ocurrir en los puntos donde los momentos sean máximos. De igual manera, el esfuerzo cortante máximo va a ocurrir donde la fuerza cortante sea máxima. Y también donde esta relación produzca un máximo. Recordemos que el máximo se produce cuando se alcanza el módulo de sección completo de la sección que se produce en los extremos del elemento. Entonces tenemos la relación momento de inercia entre distancia máxima del eje neutro. Vamos a C. De igual manera aquí, bueno, necesitamos calcular momento de inercia, primer momento de área, el ancho de la viga, porque sabemos que en el eje neutro va a estar, en este caso, el ancho del arco. Entonces nosotros tenemos que hacer
un análisis de estática para obtener momentos importantes máximos y un análisis de sección transversal para obtener las propiedades del momento de inercia, primer momento de área y demás. Entonces tenemos que hacer dos tipos de análisis. Para encontrar los máximos momentos importantes, allí sí debemos primero encontrar las reacciones, vamos a llamarle a este punto A, ¿cómo suelen llamarlo ustedes a los nodos? Y bueno, vamos a calcular las reacciones y construir los diagramas. Voy a utilizar una calculadora. Y ustedes van haciendo los cálculos conmigo y verificando. Es importante que ustedes, durante el desarrollo de estos talleres en clase, también participen activamente. Y no, estas clases, cuando tienen talleres de resolución de problemas, no es para que usted transcriba lo que yo hago en el cuaderno, sino para que activamente usted también participe en el desarrollo del problema. Bien, aquí nosotros sabemos que vamos a tener reacciones verticales en el punto A, en el punto C y en el punto E. Tenemos una condición en la cual en el punto D hay una articulación real, lo cual significa que aquí en este punto el momento es igual a cero. Esa es la condición de la articulación. Ahí la viga es incapaz de transmitir flexión, como si estuviera conectada por un pasador. Y no es posible la transmisión de momento en ese punto. Así que esa es una condición. La articulación representa una condición en la cual sabemos de antemano el valor del momento, que es igual a cero. Eso hace que el problema sea estáticamente determinado, porque ahora yo tengo tres reacciones, tres incógnitas, pero tengo también tres ecuaciones de equilibrio. ¿Por qué tres ecuaciones de equilibrio? Porque aquí, ante la ausencia de fuerzas axiales o de fuerzas horizontales, la reacción horizontal en el apoyo A va a ser igual a cero. Entonces eso nos descarta una ecuación. Me quedan dos ecuaciones de equilibrio: suma de fuerzas verticales y suma de momento. Pero hay una ecuación de condición que me produce una tercera ecuación en la cual el momento interno en este punto es igual a cero. Por eso tenemos tres ecuaciones de equilibrio: dos ecuaciones de equilibrio externo y una ecuación de condición. ¿Estamos claros bien? Entonces, dicho eso, yo puedo cortar aquí en este punto y calcular que esta reacción es igual a cero automáticamente. ¿Sí? Porque si yo tomo un corte aquí y aíslo este diagrama de cuerpo libre, y aquí yo sé que el momento es igual a cero, automáticamente esta reacción debe ser igual a cero. Entonces, eso nos deja con que yo puedo calcular estos valores de reacciones. Voy a calcular esta primero, voy a tomar el momento en el punto A, sabiendo que aquí la reacción es igual a cero. Y lo voy a hacer directamente, porque ya en este punto la estática es una herramienta. Así que yo no voy a ponerme a plantear ecuaciones y a consumir tablero en eso, vamos directamente al cálculo. Tendría el momento en el punto A de la carga de 300, sería 300 por su brazo, que es 4, más el momento que hace la carga de 200, 200 por su brazo, que sería 8 y 3 11. Esta reacción ya la encontré que es igual a 0, de manera que para encontrar RC tendría que dividir ese resultado entre el brazo de RC al punto A, que es 8, ¿verdad? ¿Y eso produce una reacción que es igual a? 425. Correcto, 425 kilonewtons. De suma de fuerzas verticales tengo 500 kilonewtons hacia abajo, menos 425, me produce esta reacción igual a 75. Calculadas las reacciones, podemos venir y dibujar nuestro diagrama de cortante. Voy a reproducir la viga nuevamente para propósitos de dibujar nuestro diagrama.
ahora aquí nuestros diagramas tanto de cortante como de momento. Hemos calculado estas reacciones. Aquí yo tengo 75 kilonewtons. Acá tengo 425. Aquí mi reacción es igual a 0. Y aquí también. Ahora tiene eso lógica, veamos. Porque el ingeniero debe ser capaz de anticipar siempre los resultados. Digamos, esta reacción de 300, parte de ella tiene que venir para el punto A, parte de ella tiene que venir para el punto C, no le queda de otra. Y al encontrar yo que la reacción en E es igual a 0, los 200 kilómetros debe transmitirse hacia allá. Entonces, si en parte esta reacción debe venir algo de ella para el punto C y de esta se va enteramente, yo tengo que interpretar que en el punto C yo tengo que tener una reacción arriba de 200 kilómetros, porque estos 200 kilómetros vienen enteros para acá, más una porción de aquí, ¿sí o no? Entonces, obviamente, esta reacción tiene que ser menos de 300 kilómetros, porque parte de este valor se va a transmitir al punto C. ¿Se comprende eso? Tiene lógica. Bien. Entonces, usted puede anticipar de antemano por dónde deben estar numéricamente los valores. Los números aquí todos son importantes y todos tienen un significado. Bien, entonces, dibujemos nuestro diagrama de cortante. Aquí tengo, ya sé que mi diagrama de cortante, vamos a colocar sus unidades en kilonewton. Tengo 75 kilonewton subiendo. Se mantiene constante hasta que llega hasta el valor de 300 concentrado, que lo hace descender hacia 225 negativos. Si quiero le pongo el signo, si no quiero no, porque ya sé que aquí es negativo por estar por debajo del eje. Voy a dejarlo sin signo. Se mantiene constante hasta que alcanza 425, que lo hace subir a 200. Por acá. Se mantiene constante y cierra entonces en 200 con esa carga concentrada. Tengo aquí mi diagrama de cortante. Para mi diagrama de momento, yo sé que hay valores aquí que ya fueron determinados. Kilómetros medios. Sabemos que en el punto B el momento es igual a 0, o sea que mi diagrama tiene que pasar por ahí. ¿Cierto? Eso es lo que me dice mi condición. ¿Se comprende? Yo sé que ahí el momento debe ser 0. Y también en los apoyos, aquí y acá, en los apoyos externos. Porque en el apoyo en C hay momento, los apoyos internos tienen momento. Muchas veces cuando le pregunto a mis estudiantes cuántos momentos aquí todo corre y dice 0. Aquí es 0, ya también, pero aquí no. Es un apoyo interno. ¿Comprende la diferencia? No porque el use igual a aquel tienen el mismo momento. ¿Verdad? Ok. Pero yo sé que mi diagrama de momento tiene que pasar por estos puntos que he marcado con un asterisco. Bien, veamos entonces. Puedo utilizar varias maneras de calcular los momentos. Puedo calcular estas áreas. Yo sé que estas áreas son cambios en el diagrama de momento. O puedo aplicar directamente equilibrio. Yo sé que aquí 75 por 4 debe producir el momento en el punto B. ¿Qué equivale a calcular esta área? ¿No? 75 por 4. Entonces aquí voy a tener un momento de 300 kilómetros menos. Y voy a combinar ambas metodologías. Voy a hacer equilibrio sobre la viga, voy a calcular áreas, voy a combinar de todo un poco. Por lo tanto, entonces mi diagrama viene aquí lineal. ¿Por qué? Porque si tengo cortante constante, eso significa pendiente lineal en el diagrama de cortante. Aquí tengo un valor de 300 kilonewton metro. Aquí tengo un cambio en el diagrama de momento.
que es el área, es un área negativa, 225 por 4, es decir, 900 kilómetros metros, que deben hacer descender nuestro diagrama de 300 a 600 negativos. Si quiero le pongo signo, si quiere, si no quiero. Que debe cerrar aquí porque este cambio en el diagrama de momento es 200 por 3, que es 600 kilómetros metros, que hace que el diagrama cierre en cero. La forma, en cuanto a área se refiere, de nuestro diagrama de cortante, está asociada directamente con la curvatura de la viga. De manera que aquí, si tengo área positiva, voy a tener momento positivo, carita feliz. Curvatura positiva. Momentos negativos, áreas negativas en el diagrama de momento, carita feliz. Momentos negativos. Curvatura negativa. Eso quiere decir que yo tengo ya esquemáticamente la posibilidad de dibujar mi curvatura. Aquí voy a tener un punto que se conoce como el nombre de, ¿cómo se llama este punto? El punto de momento cero se le conoce como el nombre de punto de inflexión, donde ocurre un cambio de curvatura. Los puntos de inflexión son importantes porque ellos nos indican el cambio de rotación que tiene la viga, de curvatura positiva a negativa o viceversa. ¿Dónde más tengo puntos de inflexión? En el punto A, en el punto D y en el punto E, ¿verdad? Porque en el momento C. Así que una pregunta de esa capciosa podría ser: ¿cuántos puntos de inflexión tiene esa viga? Si usted dice tiene uno, tiene uno también, puntaje. Hay 3 puntos de inflexión: 1, 2, 3, 4. Hay 4 puntos de inflexión en esa viga. Bueno, ok. No caigan en eso. Entonces, si yo fuera esquemáticamente a dibujar mi deformada, hasta aquí tendría curvatura positiva. ¿Sí? Aquí he trasladado hacia la viga el punto de inflexión. Lo puedo encontrar geométricamente dónde está. No nos interesa, pero lo podría encontrar. Y entre el punto de inflexión y el punto D hay curvatura negativa. Esto. ¿Y qué pasa entonces entre D y E? En un de cero. El tramo DE es una línea recta porque no hay curvatura. ¿Se ve? No hay curvatura. Si no hay curvatura, la viga no se deflecta. Si no se deflecta, no se deforma. Rota. Concepto distinto, hay rotación, pero no hay curvatura. Esto es curvatura, esto es rotación. Recta. Ese tramo es recto. Recto. Existe rotación en el punto E, y entre D y E hay una rotación constante, pero no hay deflexión. La viga no se deflecta, no se deforma, porque no está recibiendo esfuerzos normales, porque hay el momento cero. Bien, entonces listo. Ya yo tengo mi punto de fuerza cortante máxima. ¿Cuál es la fuerza cortante máxima aquí? 225. 225. ¿Importa que sea negativo o positivo? Claro que no. ¿Cuál es el momento máximo? ¿Importa que sea positivo o negativo? Bueno, puede importar si produce compresión o tensión. Pero el valor absoluto, 225 kilómetros es la fuerza cortante máxima, 600 kilómetros es el momento máximo. Pregunta D. Ya tengo mis valores de momento y cortante. Necesito hacer análisis de sección transversal. Para que baje esa pantalla, eso lo voy a usar acá después. Vamos a regresarla y vamos a utilizar entonces esta parte de acá. Porque no necesito apagarlo, igual se ve un poco. Entonces vamos a hacer nuestro análisis de sección transversal
Observen las unidades, la sección transversal está en pulgadas, el resto del problema tiene unidades de kilonewton en fuerza y metros en distancia. Quizá lo más conveniente sería hacer todo mi análisis de sección transversal en pulgada y transformar. ¿Bien? Transformar a milímetros a la cuarta, etc. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a transformar las unidades de los cálculos para momentos de inercia y demás a partir de las pulgadas. La viga es doblemente simétrica, por lo tanto nuestro eje neutro, nuestro centroide, o nuestro centro geométrico está aquí a la mitad, ¿verdad? A la mitad de 21 pulgadas, que sería ¿qué? 10.5. 10.5 pulgadas, 10.5 pulgadas. Entonces vamos a hacer nuestro análisis de sección transversal. Vamos a colocarlo por aquí. Análisis de sección transversal. Lo que hemos hecho aquí es equilibrio. Equilibrio de fuerza para encontrar reacciones y equilibrio para obtener nuestros diagramas. Entonces, ya tenemos ubicado el eje neutro. No tenemos que hacer el primer momento de área. Dada la simetría de la viga, automáticamente lo podemos obtener por simple inspección. Entonces vamos a hacer el cálculo de momento de inercia aplicando el teorema de los ejes paralelos. Aunque aquí, dadas las características de esta viga, ni siquiera es necesario aplicar el teorema de los ejes paralelos. Yo puedo dividir esta viga en dos áreas. Un rectángulo externo y dos rectángulos internos negativos, ¿verdad? Como ambos coinciden con su centroide, coincide con el eje neutro, no necesito aplicar el teorema de los ejes paralelos. Vamos a proceder de esa manera. Vamos a calcular el momento de inercia del rectángulo externo, sería un doceavo de la base, que es 8, por la altura al cubo, que sería 21, ¿verdad? Un doceavo de 8 por 21. Y voy a sustraer el momento de inercia de los dos rectángulos internos que tengo aquí. Esta altura sería 21 menos medio, sería 20 pulgadas, ¿verdad? Perfecto. 20 pulgadas. Entonces aquí yo tengo unos rectángulos, voy a sombrear la parte que me interesa. Tengo dos rectángulos aquí, uno aquí y uno acá, ¿verdad? ¿Sí? Ahora yo lo puedo unir en uno solo, ¿verdad? En uno solo. Uno solo cuyo ancho sería 8 menos 3 octavos. ¿Verdad? Vamos a hacer eso, menos un doceavo del ancho que sería 8 menos 3 octavos por la altura que sería 20 al cubo. ¿Se comprende? Ahora usted puede dividir esto en tres figuras y dice, tengo tres rectángulos, hago el teorema de los ejes paralelos, le invierte a eso 15 minutos de 20 minutos de cálculo, por todos los errores que se puede tener al tocar cada tecla mil veces, o puede hacerlo así que es más rápido y más fácil. Usted escoge. Generalmente el estudiante escoge el camino largo y tedioso. Yo no sé por qué. Uno explica algo sencillo y dice, no, yo lo voy a hacer difícil. Está bien, que haga lo difícil. Pero esa es la manera más simple de hacer. Bien, entonces ayúdenme aquí con los cálculos. 1090.66. Vamos a revisar. $1090.67, ¿no? Sí. Ok. 1090.67. Esto está pulgadas a la cuarta. Me interesa llevar esto a las unidades de longitud que tiene el problema del sistema internacional, que son los metros. Vamos a transformarlo aquí automáticamente, sabiendo que en una pulgada hay 2.54 centímetros o 25.4 milímetros, y sabiendo que en un metro hay 1000 milímetros, ¿no? 2.54 a la cuarta, esto nos llevaría en centímetros a la cuarta. Bueno, y en un metro hay 100 centímetros. Verifiquen este cálculo.
453.97 por 10 a la menos 6 metros a la cuerda. Y de esta manera yo tengo mi momento de inercia que voy a utilizar aquí. Automáticamente aquí tengo mi valor de C, porque esa es la distancia desde el eje neutro a la fibra extrema de la viga. Entonces, llevarlo a metros también, 10.5. Es 0.2667 metros. Tengo también este valor de aquí. El ancho de la viga en el punto de cortante máximo es 3/8, que es el ancho del ala. Voy a transformar esto también a metros para ya reemplazar todo directamente en la fórmula de las unidades correctas. Entonces, a mí me encanta trabajar con notación científica porque eso me permite cancelar un poco de valores más adelante. 9525 por 10 a la menos 3 metros. Y ahí tengo mi ancho. Ya tengo todo para trabajar con estas fórmulas. Preguntas hasta aquí. ¿Vale? Sí. ¿Por qué no utilizó los rectángulos que están, ¿Por qué no utilicé? los triángulos que están, los rectángulos? No puedes hacer y comprobar ese resultado. Ahora tú puedes aplicar el teorema de los ejes paralelos y dividir esto en 3 rectángulos. Yo tendría 3 renglones de cálculo aquí, ¿no? Y al final vas a aterrizar en la misma respuesta. Importante, si usted quiere comprobar la veracidad de esta respuesta, usted utiliza otro método y lo hace. Y comprueba. Ahora, hacer eso es mucho más cálculo que simplemente calcular el momento de inercia de la sección externa y restarle los momentos de inercia de la sección interna que serían como un hueco en la figura, que es lo que he hecho ahí. Aprovechando de que todos sus centroides coinciden con el de la figura. Aprovechando eso. Como el libro El arte de la guerra, ¿usted ha leído ese libro? Debe leerlo, el arte de la guerra. No tiene nada, bueno, tiene mucho que ver con combate, ¿no? Pero el arte de la guerra se resume en una frase que es: aproveche todas las ventajas que le da el sistema. Aprovechar las ventajas que ofrece el enemigo, o el rival, o el oponente. ¿Sí? Bien. Está jugando una partida de ajedrez, el oponente llega y se equivoca y pone la reina en una posición que la va a perder. Usted no perdona ese error, pero usted va y se come la reina y gana la partida en un par de jugadas más. Usted dice, no, pero no se hace eso. Entonces, si el sistema le ofrece una ventaja, usted aprovechela, ¿no? Recuerde siempre, debo aprovechar las ventajas que me da el profesor. No desperdicie eso. El profesor se lo está ofreciendo en bandeja de plata muchas veces para que usted las aproveche. Pero usted dice, no, yo voy a dividir la figura en 3. Voy a ir por el camino largo. Está bien. Puede hacerlo así también. O si quiere repasar, también lo puede hacer. Bien. Vamos entonces a calcular los esfuerzos máximos normales importantes, que es lo que nos está solicitando el problema. Voy a olvidarme de signos y demás. Aquí ya automáticamente puedo calcular los esfuerzos máximos. Voy a utilizar signos y todo. Después explico esto en detalle. Vamos a ver. Importante porque aquí estamos repasando. El momento máximo tiene unidades de 600 negativo. 600, esto es kilonewton. ¿Qué es kilonewton por 10 a la 3? ¿Cierto? Newton metros. Voy a colocar las unidades aquí para que veamos de dónde salen los resultados al final. Ok, yo puedo calcular mis esfuerzos a la fibra superior o a la fibra inferior y van a resultar iguales porque la distancia
a la fibra superior y a la fibra inferior es exactamente la misma, dada la doble simetría de la sección transversal. ¿Bien? Entonces, lo único que significa eso es que a la fibra 1 yo tendría un valor de distancia positiva y a la fibra 2 sería negativo porque lo mido hacia abajo. Vamos a calcularlo en el punto 1. Entonces, y a ese punto se tendría un valor de punto 2667 positivo. Punto 2667 positivo porque está medido hacia adentro. Y lo coloco para que usted se guíe. Si estuviera midiéndolo a la fibra 2 sería negativo. De manera que en la fibra 1 yo debo esperar que hay tensión o compresión. En ese punto donde el momento es 600. Tensión. ¿Bien? Tensión. Y lo podemos ver aquí claramente, ¿cierto? Ahí la viga tiene una curvatura hacia abajo, de manera que en la fibra superior hay tensión y abajo hay compresión. Si lo estuviera calculando en la fibra inferior, en la 2, esto tendría signo negativo. ¿Verdad? Y con el negativo de aquí y el negativo de acá vuelve a quedar negativo, es compresión. ¿Bien? Momento de inercia entonces, 453.97 por 10 a la menos 6 metros a la cuadra. Ok, entonces el esfuerzo máximo, que ahora va a ser positivo, porque en ese punto estoy calculando el valor y la distancia y es positiva. Produciría entonces como respuesta el valor de... Profesor, es más caro, ¿verdad? ¿Perdón? Es más caro. Bueno, aquí como está, por supuesto estos metros con metros nos quedarían metros al cuadrado en el denominador y newton sobre metro cuadrado. Yo no lo voy a escribir en Pascal, sino en megapascal, utilizando la tecla en de ingeniero que tienen ustedes aquí. Vamos a hacer 600 por 10 a la 3 por punto 2667 entre 453. Puede haber algo de redondeo por ahí, así que no se alarme con eso. ¿352.49? Sí. Megapascal. Mega, recuerde que es 10 a la 6. Fíjense lo cómodo de estos valores, 300 y algo. Los esfuerzos por el orden de los cientos y tantos megapascales. Son números de unidades bastante cómodas con los cuales trabajar. Cortante máximo tendría entonces como valor. Me falta un valor aquí. Uno lo he calculado. Vamos a calcularlo. Necesito el primer momento de área aquí, en el eje neutro, porque yo sé que la distribución de esfuerzos allí va a ser parabólica y de este tipo. Voy a colocarlo aquí al lado. En magnitud, los esfuerzos cortantes van a tener esta distribución. Así, así, porque ellos van variando de cero y de manera parabólica. En este punto donde el ala y el alma se intersectan, yo voy a tener dos esfuerzos, uno en el ala y otro en el alma, por la discontinuidad del ancho de la viga en ese punto. Si lo calculo en el ala, el valor de B que tendría que usar sería 8 pulgadas. ¿Bien? Si lo calculo en el alma, el valor de B que debo utilizar son 3 octavos de pulgada. Entonces, eso me produce un salto en la distribución de esfuerzo de esta manera. El máximo va a estar aquí, en el eje neutro, y mi distribución de esfuerzo sería de este tipo. ¿Okay? El esfuerzo cortante máximo que ando buscando estaría aquí, justamente en el eje neutro. Entonces vamos a calcular allí el primer momento del área. Ahora lo voy a sombrear en rosado. Y hasta ahí entonces voy a tomar mi primer momento de área, Q.
Tengo dos rectángulos, ¿no? Vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacerlo en pulgadas nuevamente y después lo transformamos a metros al cubo, que sería la unidad del primer momento de área que debo emplear. El rectángulo de arriba, su área 8 por media pulgada, y el brazo desde su centroide hasta el centroide de la sección, ¿cuánto sería? Este está aquí a, esta distancia aquí yo sé que es, veamos aquí, ya hasta aquí es 10, ¿verdad? El tamaño del alma, perdón. 10 pulgadas, ¿cierto? 10.5 menos 10.5 es 10. Entonces, 10 más la mitad del punto 5 es punto 25. 10.25, ¿cierto? 10.25. Por favor, no se equivoquen en esas cosas. No se equivoquen en nada. Pero en esas cosas menos. Primer momento del área de el alma, o la porción del alma al LN. También el ancho 3/8, ¿no? Y la altura es 10 pulgadas, ¿no? ¿Sí? Eso es el área. Y el brazo es 5 pulgadas. Perfecto. Esto va a resultar en pulgadas al cubo y voy a transformarlo así como hice con el cubo. Estas cosas no se ponga a hacerlas en la calculadora, escribir 8 por 1 medio. Usted sabe que esto es 4, ¿no? Escriba 4 por 10 puntos, ¿verdad? Y aquí en vez de 3 octavos, escriba 30 octavos, así. ¿Sí me estoy explicando? La menor cantidad de veces que usted le da clic a esto, la menor cantidad de veces que se equivoca. La mayor cantidad de veces que usted utiliza su mente para hacer los cálculos, menos probabilidad de error comete. Yo no sé por qué la gente cuando va a apretar el 5 casi siempre aplica el 4, toca el 4 o el 3, no se da ni cuenta, ¿no? Es que la mayor cantidad de cálculos que puede hacer con su cabeza, pues hágalo. 4 por 10.25 y así, ¿no? 30 octavos por 5. 59.75. Sí. Pulgadas al cubo. Vamos a transformarlo a metros al cubo. Y utilizaré notación científica nuevamente. Vamos a utilizar 979.13 por 10 a la menos 6 metros al cubo. Lo importante de la notación científica es que observen, en el momento inverso yo también tengo un 10 a la menos 6, ahora tengo un 10 a la menos 6 acá y ellos se van a cancelar. Ya veremos. Ahora sí, estado máximo. El portante máximo, 225 kilonewtons, por ejemplo, 225 por 10 a la 3, esto es newton. Q lo acabo de calcular, ahí está. 979.13 por 10 a la menos 6, 3 metros al cubo. Momento de inercia, aquí lo tengo, 453.97 por 10 a la menos 6, metros a la cuarta. Y el ancho de la viga, 9.25 por 10 a la menos 3. El ancho de la viga en ese punto, 9.25 por 10 a la menos 3. ¿Qué estamos observando? Y ahí hay una serie de unidades estratégicamente utilizadas para que sean cancelables. Si usted introduce en su calculadora el día a la menos 6 arriba y abajo, usted está perdiendo tiempo. Y además este 10 a la 3 con este 10 a la menos 3 queda 10 a la 6. Ese es el mega que yo ando buscando. ¿Sí o no? Este es mi valor de mega. Sí. Sería 9,525. 525. Ah, sí, gracias. Gracias. Me faltó un 5. Gracias.
Eso es lo que se busca, ¿no? Que ustedes participen activamente en el desarrollo de los proyectos. 10 a la 3 con 10 a la menos 3 en el denominador va a quedar en el 10 a la 6. Sé que en mis cálculos en realidad yo van a tener que utilizar el 225, el 979.13 y el 453.97. ¿Se comprende? ¿Verdad? 50.95. Ok, vamos a revisar. $50.95. Unidades de megawatt. ¿Listo? Preguntas entonces. El cortante, observe que realmente los signos de él no nos interesan, porque para la vida da igual si el cortante va en un sentido o en el otro. No son esfuerzos transversales o paralelos a la sección transversal, y no importa si yo estoy haciendo esto o esto, lo tengo que resistir de la misma manera. A diferencia de la flexión, que ahí sí, como yo lo voy a colocar a hacer una viga de concreto, acero de refuerzo, y lo tengo que ubicar donde hay tensión, sí es importante saber el sentido de la curvatura, si la curvatura es positiva o es negativa, porque eso nos va a indicar la zona en tensión y allí es donde yo tendría que colocar el refuerzo. ¿Se comprende? Preguntas. Por favor, sea ordenado en sus cálculos. Eso es fundamental. A manera de práctica, para que ustedes lo hagan, vamos a hacer el siguiente análisis. Yo no sé si estos, al final de cuentas, van a ser los valores máximos una vez combinamos esfuerzos normales importantes utilizando el círculo de Moore. Estos resultan directamente de la aplicación de esta fórmula. Pero sería interesante hacer un análisis en el cual yo voy a estudiar lo que pasa en un punto crítico. Observen aquí, a este punto le llamamos A, B, C, D y E. El punto C, donde está ese apoyo, es el punto más exigido en cuanto a cortante y a momento se refiere, ¿cierto? 1 milímetro a la izquierda del punto C yo tengo este valor de fuerza cortante, 225, y este valor de momento que es 600. 1 milímetro a la derecha de C el cortante cambia a 200, ¿cierto? El momento sigue siendo el mismo. Sí, el momento sigue siendo el mismo. Sin embargo, sería interesante, y lo van a hacer ustedes como práctica, calcular a la izquierda del punto C a la izquierda del punto C van a calcular los esfuerzos que se producen en el punto de intersección entre ala y alfa, es decir, en este punto que lo voy a marcar aquí, le vamos a llamar a ese punto P minúscula. En ese punto P. El esfuerzo mayor va a resultar en el alma, ¿cierto? ¿Verdad? Es decir, 1 milímetro por debajo del ala. Punto P en el alma. Y en ese punto usted va a determinar el estado de esfuerzo que hay. Vamos a dibujarlo esquemáticamente aquí. Punto P. ¿Nosotros qué tendríamos? En el punto P, en cuanto a flexión se refiere, yo tengo
curvatura negativa en ese punto, de manera que allí en ese punto vamos a tener compresión o tensión. Tensión. Ahí voy a tener que calcular este esfuerzo. Utilizando esta fórmula. ¿Qué momento hay allí? 600 negativos. ¿Qué valor de Y hay ahí? ¿A ese punto cuánto es? 10 pulgadas. El momento de inercia es el mismo. ¿Se ve? ¿Qué esfuerzo cortante y qué dirección tiene? Aquí yo voy a tener un esfuerzo cortante también, ¿verdad? Que tengo que calcular. La dirección la va a buscar usted. Pues esto es práctica y repaso. ¿Sí? Y esa es la dirección de esta fuerza cortante. ¿Sí? Lo puede ver aquí también, ¿eh? Lo puede ver aquí también. Si yo tomo un estado de esfuerzo en esta zona, esta fuerza cortante viene en este sentido y produce estos esfuerzos. Se nota, ¿no? ¿Lo comprenden? Aquí ocurre lo inverso, ¿verdad? Por la dirección del cortante. Entonces en esta zona yo voy a tener este sentido, ya se los puse, ¿no? ¿Ok? Fundamentalmente lo hago. Entonces, calcule este esfuerzo en el punto P y este esfuerzo cortante en el punto P y mediante el círculo de Mohr encuentre los máximos esfuerzos normales y cortantes que se producen en este punto. Aplicando círculo de Mohr, va a obtener esfuerzos principales y los planos principales, es decir, cuál es la rotación, y los esfuerzos cortantes máximos y su dirección. Como postre del problema. Pregunta de lo que tiene que hacer. Aquí, lógicamente, la fuerza cortante para el esfuerzo cortante que tiene que utilizar, la fuerza cortante son los 225 kilonewton. El valor de Q ahora usted lo va a calcular ¿cómo? Toma una sección allí y calcula el primer momento de área a ese punto. Y el ancho B son 3 octavos. Momento de inercia en fin. ¿Bien? Usted tiene estos esfuerzos, normal y cortante, aplica el círculo de Mohr y encuentra todas esas respuestas que le haré. Y las va a comparar con esto. Y me va a comentar al respecto el miércoles. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Preguntas de vamos a ver si va a tener un video en YouTube, no hay necesidad de estar tomando el fotos. Si quieres puedes seguir tomando.
Así voy a bajar la pantalla. No, claro. Ok, por lo que explicábamos en las primeras clases, además del cálculo de esfuerzos para garantizar que el sistema estructural tiene resistencia, que no va a fallar ante las cargas aplicadas, es fundamental el cálculo de las deflexiones y mantenerlas por debajo de los límites permitidos para evitar problemas que se pueden manifestar en elementos no estructurales, lo que mencionábamos de agrietamiento en baldosas, en azulejos, en repellos, puertas que antes cerraban bien y después comienzan a rozar abajo. Bueno. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez en una losa donde se sienten las vibraciones? ¿Sí? Hace unos años yo estaba con mi esposa en un matrimonio de una prima de nosotros, un familiar. Y bueno, no le voy a decir en qué hotel fue, pero estábamos en la recepción y bueno, usted sabe que en las celebraciones hay música, la gente se pone contenta y baila, y a veces cuando baila salta. Distintas reacciones. Entonces la gente empezó a saltar y se comenzó a sentir como la luz vibraba. Y dice mi esposa, está temblando. Y yo, no está temblando, son ellos allá que están saltando. Entonces, lo que estamos sintiendo acá son las vibraciones y menos nos volvemos acá cerca de la columna. Porque yo sé que si esto colapsa yo voy a tener un perímetro alrededor que va a quedar sostenido. La importancia de la ingeniería, de conocer ingeniería, usted puede salvar su propia vida, ¿no? Pégate aquí a esta columna y es más, vámonos despidiendo y vámonos viendo que la cosa se está poniendo y esto aquí no parece ser. Ahora, no significa que se vaya a caer, pero mi esposa estaba nerviosa, estaba preocupada. Yo, para protegerla, le dije, vamos a ponernos cerca de la columna porque yo sé que hay un perímetro que lo puede sostener. Inseguridad en el usuario. Usted está en un lugar donde siente las vibraciones, usted piensa que eso no está bien y que eso puede colapsar, ¿verdad? Usted está en un edificio alto, hay edificios altos, aquí en Panamá no hay edificios tan altos, hay edificios altos pero no tan altos. Usted va a la ciudad de Chicago y usted se sube allá arriba a la Sears Tower y usted puede sentir el movimiento durante un día donde haya bastante viento. Y eso está diseñado para que funcione así. Las personas que sufren de mareo, porque no todo el mundo reacciona de la misma manera, nos vamos todos de un paseo y nos vamos en lancha para Taboga. ¿Quién ha hecho esa experiencia maravillosa? De paseo en lancha a Taboga. Bueno, algunas personas se marean, otras no, ¿cierto? Y están en el mismo barco, en la misma situación, en el mismo oleaje. El ser humano no reacciona de la misma manera. ¿Sí? Cuando yo estaba en el centro experimental y hacíamos gira por los centros regionales y teníamos que viajar de Changuinola a David, estaba tomando ese camino de la carretera, de Changuinola a David, algunos sí. Y eso es lomas, curvas, lomas, y hay neblinas y bueno, es poco peligroso. Una compañera de nosotros siempre teníamos que darle medicamentos para el mareo porque si no vomitaban en el carro. Entonces nadie quiere que eso pase, ¿no? Te vas a marear, me tomas estas patillitas. Te duermes tranquilita, ni cuenta te das cuando. Mi esposa cada vez que vamos de viaje tengo que darle un par de tafis para que cuando se monte en el avión se vaya a dormir. Yo voy viendo todo, ella va a dormir. Las personas no reaccionan de la misma manera. En un edificio alto donde hay vibraciones, oscilaciones, se aconseja que las personas que sufren de mareo, vértigo y demás trabajen en planta baja o en el primer nivel. Yo tengo un compañero que es ingeniero civil, yo realmente no sé cómo hace, pero él no puede cruzar los pasos peatonales. Cuando va por el tercer escalón subiendo la escalera, tiene que bajarse porque le da miedo, le da vértigo y no puede. Nunca he trabajado en campo, siempre he trabajado en oficina porque donde tiene que inspeccionar una losa allá arriba, imagínese. Él no puede con eso. No puede. Si hay que meterse en un cable e inspeccionar un pilote allá abajo con una linterna y usted va en el cable descendiendo los 20 metros del pilote allá en la cápsula esa.
Tiene que hacer ese trabajo, pero va a ser ingeniero, ¿no? Que se espere. Mi amigo no puede hacer, le da claustrofobia, le da miedo. Estás en la profesión equivocada, tú debes estudiar como derecho, una cosa así. Pero es buenísimo con la matemática y todo, así que ese hombre hay que meterlo en una oficina, pasarle la comida por debajo de la puerta, que no salga de ahí nunca. Ya es un excelente trabajo. Entonces, lo que quiero decir con eso es que fundamental para el desempeño adecuado de las estructuras es el cálculo de las deflexiones, cómo se deforman las estructuras. En el caso nuestro, las vigas, vamos a ver dos metodologías, el método de la doble integral y vamos a ver el método de área-momento, que va a haber otros métodos más adelante, pero por ahora vamos a aprender eso. Un poquito cuidado. Cierro y abro de nuevo, no es infalible. Apágalo y prende, siempre funciona. Ok, deflexiones en vigas. Ya habíamos hablado algo de ellas. Nosotros utilizamos teorías de las deformaciones pequeñas, en donde aproximamos el arco de circunferencia. A propósito, consideramos siempre que la viga, segmento a segmento, describe un arco de circunferencia. Entonces aquí, si hay un arco de circunferencia, hay un radio de curvatura y un centro instantáneo de rotación. Entonces, geométricamente sabemos que ρ por dz produce ds, y en la teoría de deformaciones pequeñas, sds y sdx son similares. Eso nos permite a nosotros hacer estas aproximaciones de las cuales ya habíamos hablado. La pendiente sabemos que sería dy de x, la pendiente es la tangente. dy o dv, les mencioné que utilizamos a veces la variable v por desplazamiento vertical. dv entre dx es la tangente, y la tangente de un ángulo pequeño tiende a ser el propio ángulo. Esa es la teoría de deformaciones pequeñas. Y ahí arribamos a la ecuación diferencial con la que vamos a trabajar. Habíamos planteado que la curvatura lo definíamos como la relación entre momento y rigidez flexionante. Y a su vez, la curvatura es la derivada de la rotación con respecto a x. Lo que teníamos por acá. Y también, esto es la segunda derivada de el desplazamiento con respecto a x. En matemáticas, en curso de cálculo y ecuaciones diferenciales o Matsu, no sé, usted utilizó, déjame abrir otra fracción, como derivación esta formulación. Ahí hemos extraído un arco de circunferencia, un radio de curvatura ρ y un delta ángulo de z. A su vez, este ds, nosotros el arco y la hipotenusa en este triángulo rectángulo nosotros lo podemos considerar iguales. Déjenme marcarlo para que se pueda visualizar bien. Vamos a marcarlo en el triángulo rectángulo que ahí se produce. El arco sería la línea negra que aparece aquí y la hipotenusa sería esta línea celeste que se ve. En la teoría de deformaciones pequeñas, tanto la longitud del arco como la longitud de la hipotenusa podemos considerarlas iguales. Entonces, en este triángulo rectángulo yo podría calcular ese ds como el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, yo sé que este ds sería dx cuadrado más y cuadrado la raíz cuadrada de eso. A su vez, en términos geométricos, ρ por dz también es ds. ρ por dz también es ds. Entonces yo puedo igualar esas dos cantidades. ¿Qué cosa es z? Este ángulo z es la pendiente entre dy y dx, ¿cierto? Entonces aquí z lo podemos escribir como la tangente
inversa de dy sobre dx. ¿Okay? Sabiendo que tangente de z es dy sobre dx. Entonces, si yo quiero z es la tangente inversa. Entonces, al reemplazar z aquí nos quedaría la derivada de la tangente inversa del argumento que es la derivada de y sobre dx. Entonces, aquí yo puedo aplicar algo de matemática. Yo puedo factorizar por dx al cuadrado. Si factorizo por dx al cuadrado, con la raíz cuadrada se cancela y aparece aquí afuera. Entonces, al factorizar por dx, aquí me queda dx cuadrado, me queda 1 y me queda aquí dy sobre dx. Y aquí me queda la derivada, rho por la derivada de la tangente inversa. Yo puedo reacomodar términos aquí. Yo puedo pasar este dx dividiendo hacia acá y tendría la derivada de la tangente inversa. Y eso tiene definición. La derivada de la tangente inversa es igual a este parámetro que está aquí. La derivada de la tangente inversa es la derivada, aplicando la regla de la cadena, la derivada de la tangente inversa por la derivada del argumento. La derivada del argumento quedaría como una segunda derivada. La derivada de y de x es una segunda derivada. Por definición, la derivada de la tangente inversa aquí la tengo, es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. Y si yo tomo todo esto y lo transcribo de vuelta en mi expresión, fíjense que este denominador es idéntico a lo que tengo acá. Entonces, un medio con la primera potencia que tengo aquí, 1 más un medio hace el 3 medios que tengo aquí. ¿Bien? Ahora, en la teoría de deformaciones pequeñas, aquí esto es importante. Recordemos siempre la teoría de deformaciones pequeñas. Tenemos rotaciones pendientes pequeñas. Entonces, una cantidad pequeña, porque aquí las pendientes son pequeñas, una cantidad pequeña elevada al cuadrado realmente es despreciable. Realmente es despreciable. Entonces, si esto es cercano a cero, o muy cercano a cero, en realidad todos estos dos términos se pueden aproximar a 1, ¿verdad? 1 más una cantidad muy pequeña va a seguir siendo 1, ¿verdad? Porque todo esto, 1 a la 3 es igual a tener 1. De allí nosotros aterrizamos a esta expresión en donde la curvatura o el inverso del radio de curvatura la podemos aproximar directamente con la segunda derivada de la deflexión con respecto a la. Esta es la formulación exacta. Y es importante que usted la conozca, por eso se la tengo ahí. O si quiere directamente trabaja con esta formulación en donde de antemano hacemos la aproximación de que ds es similar a dx y que la tangente del ángulo tiende a ser el propio ángulo de la teoría de deformaciones pequeñas. Entonces, en el método de la doble integral, la ecuación diferencial con la que trabajamos es la siguiente. Ecuación diferencial. La ecuación diferencial que gobierna el comportamiento nos dice que el momento va a ser igual a la rigidez flexionante por la segunda derivada del desplazamiento con respecto a él. Esta ecuación diferencial nos permite encontrar las deflexiones a partir de ecuaciones del momento y a partir de una rigidez flexionante. En otras palabras, esta ecuación viene a ser la ecuación diferencial de la curva elástica, que nos permite encontrar la variación del desplazamiento de la viga con respecto a la masa. Resolver esta ecuación se puede hacer por distintas metodologías. La que vamos a ver inicialmente es el método de la doble integral, donde si esto tiene una función polinomial, como muchas veces la tiene, observen aquí hay polinomios de primer grado, porque son líneas rectas, son funciones sencillas.
Entonces, si lo que tenemos son polinomios, esos polinomios son fácilmente integrables cuando yo los reemplazo aquí. Entonces, de ahí la utilización del método de la doble integral, que es el método básico del cual se derivan otros métodos. Luego vamos a ver el método de pendiente de flexión, pendiente de flexión que lo vamos a ver después, vamos a ver el método de área. Ahora, esta ecuación diferencial también tiene una serie de signos y la convención de signos es la mostrada. Igual que para el cálculo de esfuerzos, momentos positivos van a producir este tipo de curvatura, los negativos van a producir este tipo de curvatura. Portantes positivos, tal como lo tenemos aquí, observen, estos portantes en este sentido son positivos como el que dibujamos aquí. ¿Lo ven? Este portante produce este estado de esfuerzo positivo. ¿Lo ven que es idéntico? Portantes negativos van a producir lo opuesto. Para nosotros las cargas positivas van a ser las cargas aplicadas hacia la viga. Las cargas negativas van a ser cargas que salen de la viga, como si fuera una succión que es el que aplicando. Lo que produce el viento. El viento produce succión sobre las estructuras, que es lo que hace que los vientos se vuelvan, los techos se vuelvan. ¿Vale? Esa succión producto del cambio de dirección en las corrientes de viento. Nosotros sabemos que la pendiente en el diagrama de cortante es el negativo de la carga, eso es estática, ¿no? Así como la pendiente del diagrama de momentos de cortante, lo vimos allá. De manera que yo puedo tomar mi ecuación diferencial, yo puedo aquí perfectamente diferenciar con respecto a X. ¿Cierto? Yo puedo diferenciar con respecto a X, aquí me quedaría la derivada del cortante, del momento es el cortante. Y aquí, si Y es constante, sale del diferencial y nos queda una constante aquí, una tercera derivada. Esta ecuación también es diferencial, pero en términos del cortante. Y nuevamente yo puedo diferenciar con respecto a X toda esta expresión. Y nos quedaría la derivada del cortante es el negativo de la carga. Y si Y es constante, sale del diferencial y nos queda una cuarta derivada aquí. Son ecuaciones diferenciales para lo mismo, para obtener v de x, solamente que una está expresada en términos del momento, la otra en términos importantes y la otra en términos de la carga. Pero estamos hablando de la misma ecuación que está aprovechando las relaciones de equilibrio, las relaciones de estática, para resolverla. Ahora bien, estas tres ecuaciones son las mismas que estamos aquí, solo que aquí estoy utilizando primas para el diferencial. Ustedes saben esta notación, ¿no? ¿Sí? Subprima es segunda derivada, triprima la tercera derivada y cuatro prima la cuarta derivada. Ahora, si la viga no tiene sección prismática, si la viga es no prismática, tenemos variación en quién, en el momento de inercia. Entonces yo tendría que encontrar cuál es la ecuación del momento de inercia. Bueno, lo que vamos a poner por ahí en un examen para meterlo acá en mi ecuación diferencial. Pero eso es matemática, ¿no? Ustedes en matemática saben cómo resolver. Aquí lo que va a suceder es que el momento de inercia se queda atrapado dentro del diferencial, es lo único. Y usted tiene que combinarlo con las ecuaciones correspondientes para entonces resolver. No lo puedo extraer del diferencial. Es la única diferencia, porque es variable. Esto va a momento lo vamos a ver. Bien, preguntas. Por lo general trabajamos mayormente con esta ecuación. Preguntas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una viga simplemente apoyada
vamos a aplicarle los momentos concentrados, ¿sí? Aplicar un momento, vamos a llamarle un momento M, simplemente. Y vamos a aplicarle también a este apoyo el mismo momento. Vamos a considerar que aquí tenemos una longitud L y que la viga es prismática y tiene un módulo de elasticidad constante, de manera que esta relación es constante. Vamos a llamarle a este apoyo A y a este B. Y nos interesa conocer la ecuación de la curva elástica. V de Y o Y de Y, V de X, perdón, o Y, como que queramos llamar, es igual. ¿Cómo se deforma la viga? Primero pregunto, lo básico. ¿Cómo se deforma esa viga ante esos dos momentos que tienen igual magnitud y van en el mismo sentido? ¿Cómo se deforma? Quiero verla deformada ahí en su cuaderno, esquemáticamente. ¿Cómo se deforma? A ver. Es lo mismo. ¿Cómo se deforma eso? A ver. Malo. A ver acá. A ver. Malo. Allá, nada. Sigue malo. A ver. ¿Dónde está la deformada? A ver. Nada. Uy. Ahí por acá. Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Eh? Sí. A ver. Malo. Acá. Malo. A ver, ¿qué más? Muéstrame. Bien. Acá. Malo. ¿Cómo va a desplazarse este apoyo? A ver. Malo. A ver. ¿Dónde está la formada? Malo. Acá. No lo he hecho. Entonces, ese es uno de los casos más sencillos que hay. ¿Cómo la deformado? Muy bien. Ah, ya te lo he hecho. Acá. Deformada. Bien. Sí. A ver. Estoy copiando. Ajá, acá. Malo. A ver. Sí, está bien. Un poquito allí. Ahí. 95%. A ver. Bien. La mayoría mal. Ojo. ¿Cómo dibujo yo esa deformada? Pues lo primero que tengo que examinar es el sistema de carga aplicado y cómo la viga lo está percibiendo. Cómo la viga percibe ese sistema de carga. Si yo tengo un momento concentrado aquí, yo debo esperar una rotación en ese punto, ¿sí o no? Una rotación que va a ir en el mismo sentido del momento. Voy a llamarle rotación de punto. Fíjense que la rotación aquí, como la he dibujado, va en la misma dirección del momento aplicado. Agarre su reglita de plástico ese y aplique el momento y vea qué pasa. Respetando que aquí no hay desplazamiento vertical. Debe rotar la viga ese. ¿Y qué ocurre aquí? Pues exactamente lo mismo. Si yo le aplico un momento concentrado allí, el punto B ahora va a rotar de esta manera, ¿sí o no? Tengo la rotación de B. Una de esas dos tangentes con una curva elástica. ¿Cómo sería la curva elástica de esas tangentes después de esto? Agarra tu regla plástica y aplícale ese momento igual a ambos lados para que veas cómo hace. ¿Vale? Míralo. Ahí está. ¿Sí o no? Bueno. Muéstraselo a todo el mundo ahí para que lo vean. Bien. ¿Lo ve todo el mundo? Cáptalo ahí en el video porque... Bien. Yo debo esperar a que en el centro la viga no se deforme, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Por la simetría, ¿no? Yo no me tengo tan exacto, pero yo sé que la curva elástica tiene que pasar por el medio y eso debe resultar matemáticamente de balance. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Necesito mi
ecuación de momento. Vamos a calcular los cortantes. ¿Qué fuerza cortante tengo aquí en A y en B? ¿Y hacia dónde va? Reacciones. ¿Cuáles son el valor de las reacciones? ¿Seguro? Tomo momento en B, encuentro RA, tomo momento en A, encuentro RB y sus direcciones, ¿no? ¿Cuál es el valor? Tomo momento en B, M más M, ¿cuánto es 2M? Dividido entre M, tengo una reacción aquí que va a ser 2M entre E. ¿Y qué dirección? La dirección contraria al sentido de los momentos, ¿verdad? Los momentos van a decir, ¿esta fuerza va hacia arriba o hacia abajo? ¿Ah? Hacia arriba. Si la pongo hacia arriba, hace momento en el mismo sentido que los otros, no hay equilibrio. No, hacia abajo. Y su viga se cae y mata a un poco de gente. Ah, sí. ¿Y esta? ¿Qué valor tiene? Lo mismo. Igual, los M entre L actuando hacia. Este par de fuerzas contrarresta los dos momentos, ¿sí o no? Regla de la mano derecha. Por ella le dijo M entre L. Bueno, iba a calcular la mitad. Iba a diseñar para la mitad. Cuando apliquemos la otra mitad, se cae. El ingeniero no puede equivocarse, porque mata un poco de gente. Así mismo. Toda la mañana usted dice, yo no puedo equivocar porque voy a matar un poco de gente. Así. El médico también en la mañana se levanta, yo no puedo matar, yo no puedo equivocar porque voy a matar a uno. Uno. El que tiene al frente, ¿no? Pero usted no. ¿Cuántos hay aquí? Y si el que hizo esto se equivocó. No puede, o sea. Es más, usted no puede cometer ni siquiera un error de 10%. Porque si en el diseño geométrico de la carretera usted se equivoca en la curva que debe llevar, en la pendiente, en esa curva se mata un poco de gente en un accidente, ¿sí o no? Y si llueve, peor. ¿Te has visto zonas donde hay accidentes a cada rato? ¿Quiénes que diseñaron eso? Ahora también puede haber imprudencia del usuario y demás. Ingeniería básica. Necesito la ecuación de la curva elástica. ¿Cómo la obtengo? Bueno, yo puedo tomar un referencial, digamos que en el punto A, la gente siempre le gusta ponerlo a la izquierda. Vamos a ponerlo a la izquierda. Entonces aquí a una distancia X, yo puedo calcular mi momento. Esa ecuación del momento, ¿a qué va a ser igual? Hacemos equilibrio aquí. ¿A qué va a ser igual? Tomando momento en ese punto, a esa distancia de que voy a tener el momento concentrado M menos el momento que hace la reacción. 2M entre L. ¿Sí? Veamos la veracidad, la autenticidad de esta ecuación. Cuando X es 0, el momento es M positivo, ¿cierto? Y es así. Porque mi diagrama de momento, ¿cómo es aquí? Mi diagrama de momento tiene un valor M concentrado y un valor M concentrado aquí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando X es 0, el momento es M positivo. Cuando X es L, el momento es M negativo. Entonces esta ecuación, check, la tengo bien. Si esto no, usted no lo verifica, no siga porque va mal. Siempre vaya verificando sus cálculos con la lógica y con otras metodologías. Aquí también el diagrama de momento le indica, lógicamente, el sentido de la curvatura, tal como lo tenemos ahí. Punto de inflexión ahora en el centro, ¿no? Punto de inflexión ahí en el centro. Ya tengo mi ecuación. Vamos a aplicar entonces la ecuación diferencial EI por la segunda derivada utilizaré va a ser igual al momento M de X, que tiene esta ecuación que les digo aquí. Método de la doble
integrar. Voy a integrar dos veces. Integro toda la ecuación la primera vez y la segunda derivada pasa a ser primera derivada, ¿sí o no? La integral del momento, la integral de m es mx. Y la integral de lo que tengo acá es x cuadrado sobre 2 y me aparece una primera constante de integración. Básico, ¿no? Ahí se van cancelando un poco de cosas y yo aprovecho la ventaja que me da el sistema. Cancelo por el. Integro otra vez. Y aquí me aparece entonces mi ecuación de la curva elástica que ando buscando, ¿no? Porque lo que ando buscando aquí es la ecuación de la curva elástica. Con ello vamos a encontrar otras cosas. Integro y aquí que resulta x cuadrado sobre 2. Aquí me quedaría m entre l por x cubo sobre más c1x más una segunda constante de integración. Condiciones de borde para encontrar las constantes C1 y C2. Número 1, cuando x es 0, ¿cuánto es y? 0. Por lo tanto, si reemplazo 0 aquí, 0, 0, 0, C2 es igual a 0. Entonces aquí ya he encontrado una primera constante de integración, C2 es 0. Segunda condición de borde, cuando x es L, ¿qué es? 0 también. ¿Sí? La curva elástica pasa por ahí. Por lo tanto, reemplazamos 0 allá otra vez. Tengo ml cuadrado sobre 2 menos ml cubo sobre 3l más c1 por l. Ahí se cancela un poco de cosas, ¿no? Si divido todo entre l, se cancela esta de aquí con esta de acá con esto de aquí, ¿no? Un medio menos un tercio, ¿cuánto es? Eso de tanto hacer que ya se lo saben, eso es un sexto, ¿no? Pero si no, usted lo va a hacer ya en el calculadora. Esto es un sexto positivo cuando pasa al otro lado hacia negativo, de manera que C1 sería menos ml sexto. ¿Sí? Esto que tengo aquí es la rotación, ¿verdad? Esa es la rotación con respecto a esto. Entonces yo de ahí tengo ya mis dos ecuaciones que me interesan. Por lo tanto, mi ecuación para la pendiente, vamos a escribirlo así, sería E por la rotación de X va a ser igual a lo que tengo aquí. Voy a colocarlo en el orden según el grado del polinomio, tendría menos mx cuadrado sobre l más mx más c1 que es mlc. Esa es la ecuación de la pendiente. Y la ecuación de la curva elástica y por la segunda derivada de y con respecto a x, aquí la tengo. Voy a ordenarla, sería menos mx cubo sobre 3l más mx cuadrado sobre 2 más c1x que sería menos ml sextos x. Esto me describe la deformación punto a punto a lo largo de la viga, tanto en rotaciones como en desplazamiento. Preguntas de esto. Preguntas hasta aquí. No necesito más esto. ¿Preguntas?
Bien, ¿qué cosas me interesarían de ahí? La rotación en A, la rotación en B y la deflexión máxima, ¿no? Eso nos interesaría, ¿no? Y aquí yo puedo obtener que la rotación en A, para obtener la rotación en A es muy fácil. ¿Cuánto es X? En el punto A. Entonces, si reemplazo 0 en X, me encuentro que la rotación en A es ml sobre 6. Observe el signo negativo, obviamente, porque esa es una rotación horaria negativa. ¿Se ve? Si quisiera calcular una rotación en B, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar X por... Y yo debo esperar que tenga el mismo valor, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí. El sistema es perfectamente simétrico. Veamos si es así, ¿no? Si X es L, ¿qué ocurre aquí? Esto se anula y queda en lo mismo, ¿no? Entonces vuelve a ser ml sobre 6i negativo. Negativo también porque L es horario, ¿no? Igual que acá, ¿no? ¿Se ve? ¿Cómo encontraría mi Y máxima? Que voy a tener dos de ellas, ¿no? Una por aquí, ¿verdad? Y otra por aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué tengo que hacer para encontrar ese valor? ¿Qué habría que hacer? Primero encontrar a qué distancia eso se produce, ¿no? ¿A qué distancia estaría esta X que le puedo llamar XM, ¿no? ¿Cómo lo calculo? ¿Qué tengo que hacer? Me lo dieron el primer día, máximo y mínimo de la función. ¿Cómo se obtiene? ¿Ah? Igualando a 0 la pendiente, cuya ecuación está aquí. ¿Se ve? Yo tengo que derivar, perdón, si derivo esto, obtengo esto que está acá, ¿no? Puedo revisar, ¿no? Veamos. Si derivo aquí me quedaría mx cuadrado sobre l, aquí que está aquí. La derivada de esto es mx, que está acá. Y la derivada... Vamos bien, ¿no? Creo yo, ¿no? Por lo menos tiene lógica, ¿no? Usted lo revisa por allá. Y me dicen en la próxima clase si lo mismo, por favor. Entonces, para encontrar el máximo, lo que yo tengo que hacer es igualar la rotación a 0. 0 igual a m. A esta x le voy a llamar xn, ¿no? Sobre l más m por x sub m menos mlc. Eso igualado a 0. Entonces esas m se anulan, obviamente, porque están en el mismo lado. Aquí me faltó un cuadrado, colocarse. Para arreglarla un poco voy a multiplicar por menos L, para que se me cancele todo esto y me quede entonces xm cuadrado menos L por xm. Me queda una ecuación pero preciosa, ¿no? Y aquí me quedaría más L cuadrado sobre 6, ¿no? ¿Me sigue? ¿No? Igualado a 0. ¿Qué tengo ahí? No. ¿Qué tengo ahí? ¿Que produce cuántas raíces? 2. Obviamente 2, porque yo voy a encontrar 2xm, uno aquí y otro acá, que debe resultar de la misma ecuación. ¿Sí o no? De aquí yo tengo una xm y tengo otra acá. También es xm. La ventaja es que las dos las calculo con la misma fórmula. ¿Sí? La misma fórmula. Entonces, xm, ¿qué es? Bueno, es L menos más o menos raíz de este término al cuadrado menos este otro, ¿no? ¿Cierto? Entonces tengo dos valores de xm, ¿no? Voy a llamarle xm1 y xm2, uno con el radical positivo y el otro con el radical negativo. El que tiene el radical negativo me va a dar este primero. El que tiene el radical positivo me va a dar el otro, que es más grande, ¿no? ¿Se ve?
Calcúlelo, pues. En función de L, ¿cuánto es? Y me queda un cuarto menos un sexto, raíz cuadrada de eso. Entonces, los restos de un medio, o lo sumo a un medio. Obviamente, el más pequeño tiene que ser menor que un medio, ¿no? ¿Verdad? Porque un medio yo estoy a la mitad, ¿no? Y el segundo tiene que ser mayor de un medio. ¿Sí? Eso tiene lógica, ¿no? Es más, pareciera que fuera como a la mitad de la mitad, o sea que debe estar por ahí cercano de la mitad de punto 5 es punto 25, ¿no? Yo voy a esperar algo por ahí por punto 20 y algo, ¿no? Y este sería como la... casi que a 3 cuartos, ¿no? Punto 75. Yo voy a esperar que este sea punto 70 y algo, ¿sí o no? Es lo que la lógica ingeniería me dice. Si yo tengo un valor ahí que está punto 40 y algo, eso tiene que estar mal. Usted no puede entregar respuestas malas. Y si me resulta que el otro, en vez de punto 70 y algo, me da 1 punto algo, está fuera de la viga. Este está más perdido que... ¿Sí o no? Porque yo no puedo tener valor de XN mayor que L. Ni siquiera cerca. Si me dan punto 80 y algo, punto 91, eso está mal, ni siquiera. No se molesten en entregarme eso. Eso está mal. Y yo pienso muy mal de ustedes si usted hace eso. ¿No? Usted no quiere eso, no te quiere que solo tenga haciendo buena estima. ¿Verdad? Bueno, bien, le estoy dando las herramientas para verificar. ¿Cuánto es el valor? 0,21. Eso tiene lógica. Dame 4 decimales. Sería 0,2113. Punto 2113 por L, ¿sí o no? Una fracción de L. ¿Y el otro? 0,7887. Ajá. ¿Qué les dije? ¿78 qué? 87. Gracias. Que debe estar cercano al punto 20 y algo y al punto 70 y algo, ¿sí o no? Porque la mitad de la mitad del punto 25, yo gráficamente veo que está como por ahí. Trato de dibujar un poco a escala mi dibujo, ¿no? Más o menos la misma rotación que hago en A la hago en B, porque los momentos son iguales. Y por ende, el valor de Y max, vamos a llamarle Y max en el punto 1 y en el punto 2, ¿a qué va a ser igual? Reemplazo aquí. ¿Cuánto es el valor? Y debe ser iguales, pero con signo contrario. Es lo único que... Porque uno va hacia abajo y el otro va hacia arriba. Es la única diferencia. A ver, ¿cuánto es el valor? Cálculo rápido, agilicen esos dedos en la calculadora. ¿Cuál es el valor? Dígame, ¿ves? Primero debe resultar negativo, el segundo positivo. Pero deben ser idénticos. Deben ser idénticos por la geometría. ¿Cuánto fue?
más 0,16. ¿Qué valor? Observen. M, L cuadrado sobre I. ¿Cierto? Y el otro debe ser igual. Pero positivo, ¿no? Reemplacen punto 5 aquí. Y eso debe dar 0. Es una manera de comprobar que esa ecuación es la correcta. Si reemplazan punto 5 de L aquí en X, debo haber encontrado este punto donde la curva de la árbitra pasa por el origen. Resuelvan ese problema nuevamente utilizando aquí 2G. Y me dicen que encuentran. Lógicamente ahora la rotación en B debe ser mayor que la rotación en A, se le estoy aplicando el doble del momento, ¿cierto? Y se pierde toda la simetría, el problema deja de ser simétrico. Pero la metodología es la misma. Yo voy a tener un momento M aquí 2N. Este punto de inflexión va a estar más a la izquierda, más a la izquierda. Ok. Preguntas. Preguntas. Entonces en la próxima clase vamos a ver el método de área-momento. Y la próxima semana hacemos un redondeo de los temas y cerramos ese repaso y comenzamos con análisis gráfico. ¿No? Listo, pues. Entonces, nos vemos la próxima clase.